El millonario dejó solo $1 de propina a la mesera y una nota secreta, pero lo que ella descubrió fue impactante. Aquella noche parecía igual a todas en el restaurante donde trabajaba Mariana, pero no lo fue. Mariana tenía 33 años, el cabello recogido en una cola alta y unas ojeras que no podía ocultar porque llevaba semanas durmiendo poco. Era madre soltera de un niño de 8 años llamado Diego, y cada turno doble que tomaba era para asegurarse de que a él no le faltara nada. El restaurante estaba en una avenida concurrida de la ciudad, con luces amarillas y mesas siempre llenas los fines de semana. Mariana ya conocía de memoria el ruido de los platos, el olor a carne asada y el murmullo constante de la gente platicando. Esa noche había más movimiento de lo normal, y el gerente, don Ernesto, no dejaba de pedir rapidez. Mariana iba de mesa en mesa con una sonrisa que había aprendido a ponerse incluso cuando estaba cansada. Sabía que una buena propina podía cambiarle el día. Cerca de las 9, entró un hombre que no parecía cliente frecuente del lugar. Vestía traje oscuro, zapatos brillantes y un reloj que llamaba la atención. Se llamaba Alejandro, tenía 37 años, y aunque su ropa decía que tenía dinero, su expresión era seria, casi distante. Mariana lo vio desde lejos cuando el anfitrión lo llevó a una mesa junto a la ventana. Ella tomó aire y se acercó con la carta en la mano. «Buenas noches», le dijo con tono amable. Él levantó la mirada, y por un segundo pareció quedarse observándola más de lo normal. Luego agradeció, y pidió lo que quería cenar sin dar muchas vueltas. Durante el servicio, Mariana notó que Alejandro apenas tocaba su celular. En lugar de eso, la seguía con la mirada cada vez que pasaba cerca. No era una mirada incómoda, pero sí constante. Mariana pensó que tal vez estaba evaluando el servicio, o que simplemente era de esas personas que observan todo. Cuando le llevó la comida, él le dio las gracias con un gesto leve y le preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando ahí. Ella respondió sin entrar en detalles, porque no era común que los clientes hicieran ese tipo de preguntas. Le dijo que varios años y que le gustaba atender bien a la gente. Alejandro asintió y no dijo más. La cena transcurrió sin problemas. Mariana estuvo atenta a que no le faltara nada. Le rellenó el vaso, le preguntó si todo estaba bien y retiró el plato cuando terminó. Él pidió la cuenta y volvió a mirarla fijo. Mariana pensó que al menos dejaría una buena propina, porque había sido amable y el consumo no era pequeño. Cuando regresó con el recibo, lo dejó sobre la mesa y se fue a atender otra orden. Minutos después vio que Alejandro se levantaba y salía sin despedirse. Mariana esperó a que la mesa quedara libre y se acercó a recoger el dinero. Sobre el plato encontró el billete de $1, solo uno. Mariana sintió un golpe de molestia en el pecho. $1 después de un consumo alto. $1 después de haber corrido de un lado a otro. Miró alrededor para asegurarse de que no hubiera más dinero. No lo había. Pensó que era una broma o un error. Quizás se había equivocado de billete. Pero no. Era eso. Y nada más. Su primer impulso fue enojarse. Se sintió pequeña, como si su esfuerzo no valiera nada. Iba a guardar el $1 con fastidio, cuando notó que debajo del plato había un papel doblado. Lo abrió pensando que tal vez era el resto de la propina o una explicación, pero no era dinero. Era una nota escrita a mano. Decía: «Necesito hablar contigo. Encuéntrame en esta dirección». Abajo había una dirección completa y un horario para el día siguiente. Mariana leyó el mensaje 2 veces para asegurarse de que no estaba imaginando cosas. Se le secó la boca. Miró hacia la puerta por donde él había salido, pero ya no estaba. Guardó el papel en el bolsillo del mandil sin decir nada. Su compañera Leticia se acercó curiosa y le preguntó cuánto le habían dejado. Mariana levantó el $1 y rodó los ojos. Leticia hizo un gesto de indignación. «¡Qué descaro!», dijo. Mariana no mencionó la nota. No sabía por qué, pero sintió que era algo que debía guardar para ella sola. Durante el resto del turno estuvo distraída. Cada vez que metía la mano al bolsillo y tocaba el papel, sentía una mezcla de coraje y curiosidad. ¿Qué quería ese hombre? ¿Era una burla? ¿Pensaba que con una nota misteriosa podía compensar la humillación del $1? Cuando terminó su turno y salió al frío de la noche, el ruido de la ciudad parecía más fuerte. Caminó hacia la parada del camión pensando en Diego, en la renta, en los pendientes de la escuela. No tenía tiempo para juegos. Sin embargo, la nota quemaba en su mente. Al llegar a su casa, un pequeño departamento en una colonia sencilla, encontró a su hijo dormido en el sillón con la televisión encendida.
Lo cargó con cuidado y lo llevó a la cama. Se quedó mirándolo un momento, recordando por qué trabajaba tanto. Luego volvió a la sala, sacó la nota y la puso sobre la mesa. La dirección no le sonaba conocida. Parecía una zona de oficinas. Mariana se sentó y se quedó viendo el papel como si esperara que le diera una respuesta. No entendía nada. Un hombre con dinero, una propina de $1 y una invitación extraña. Sentía que algo no cuadraba. Tal vez era peligroso, tal vez era una trampa, o tal vez solo era un hombre raro con demasiado tiempo libre. Esa noche casi no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada fija de Alejandro y el billete solitario sobre la mesa. No sabía que ese gesto, que al principio le pareció una falta de respeto, estaba a punto de cambiar su vida de una forma que no podía imaginar. Mariana casi no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el billete de $1 sobre el plato y la nota doblada debajo. Se levantó antes de que sonara el despertador, con esa sensación de que algo la estaba empujando por dentro. Caminó descalza hasta la cocina, preparó café y se quedó mirando la dirección escrita en el papel. La letra era firme, clara, como si quien la escribió no dudara de nada. Eso le daba más coraje. ¿Cómo podía estar tan seguro de que ella iría? Diego salió de su cuarto despeinado y medio dormido. Le preguntó por qué estaba despierta tan temprano. Mariana escondió la nota debajo de una revista y le sonrió. Le dijo que nada, que solo tenía mucho trabajo en la cabeza. Mientras preparaba el desayuno pensaba en lo mismo. Parte de ella quería romper el papel y olvidarse de todo. La otra parte no podía dejar de imaginar qué quería ese hombre. En el restaurante, esa tarde, el ambiente estaba más tranquilo. Leticia notó que Mariana estaba distraída y no tardó en preguntarle qué pasaba. Mariana dudó un momento, pero terminó contándole lo de la nota. Leticia abrió los ojos como si le hubieran contado un chisme enorme. Le dijo que eso estaba raro, que podía ser peligroso. También le dijo que tal vez el hombre solo quería disculparse. Mariana se cruzó de brazos y recordó la cara seria de Alejandro. No parecía alguien que jugara con esas cosas, pero tampoco parecía alguien que dejara $1 sin intención. Durante el turno, cada vez que sonaba la puerta, Mariana miraba esperando verlo entrar otra vez. No apareció. Eso la inquietó más. Si era tan importante hablar con ella, ¿por qué no volvió? A la hora de descanso sacó la nota otra vez y buscó la dirección en su celular. Era un edificio de oficinas en una zona elegante de la ciudad. Fotos de cristal y acero, vigilancia privada, estacionamiento grande. Mariana sintió un pequeño nudo en el estómago. Ese lugar no era para gente como ella. Se imaginó entrando con su uniforme sencillo y se sintió fuera de lugar antes de siquiera ir. Leticia insistía en que no fuera sola si decidía ir. Mariana le dijo que ni siquiera sabía si iría, pero mientras más decía que no, más pensaba en hacerlo. No era solo curiosidad, era algo más profundo. Era la necesidad de entender por qué alguien que parecía tenerlo todo la había mirado de esa manera. Esa noche, al salir del trabajo, pasó frente al edificio de oficinas sin bajarse del camión. Solo quiso verlo con sus propios ojos. Desde la ventana distinguió la entrada iluminada y a un guardia en la puerta. Se sintió pequeña y al mismo tiempo retada. Bajó 2 calles después y caminó de regreso a su casa con el corazón acelerado. Al llegar, Diego estaba haciendo la tarea en la mesa. Mariana lo ayudó con matemáticas, pero su mente seguía en otra parte. Cuando lo acostó, se sentó sola en la sala, sacó la nota una vez más y la dejó sobre la mesa. Pensó en su vida, en las cuentas pendientes, en las veces que hombres le habían prometido cosas que nunca cumplieron. Pensó en el papá de Diego, que se fue cuando supo que sería padre. No quería volver a sentir esa vergüenza de creer en alguien y quedar como tonta. Pero también pensó en cómo Alejandro la había mirado. No había sido una mirada burlona. Había algo serio ahí, algo que no encajaba con el gesto del $. Tal vez la nota era su forma extraña de llamar su atención. Tal vez quería asegurarse de que ella fuera por decisión propia. Mariana se levantó y fue hasta el espejo del baño. Se miró sin maquillaje, con el cabello suelto y los ojos cansados. Se preguntó qué podía querer un hombre así de ella. No tenía ropa cara, no tenía estudios universitarios, no tenía tiempo libre. Solo tenía ganas de salir adelante y un hijo que era su mundo. Se apoyó en el lavabo y respiró hondo. De pronto sintió enojo consigo misma por siquiera estar dudando. No estaba haciendo nada malo, solo iba a escuchar. Eso no la obligaba a nada. Regresó a la sala y tomó una decisión. Iría, no porque confiara en él, sino porque necesitaba respuestas.
No quería quedarse con la duda el resto de su vida. Tomó su celular y escribió la dirección en un mensaje para Leticia, por si acaso. Le avisó que al día siguiente, después del turno de la mañana, pasaría por ahí. Leticia respondió casi de inmediato diciéndole que tuviera cuidado y que le avisara cuando saliera. Mariana dejó el celular sobre la mesa y se sentó en silencio. Sentía miedo, sí, pero también una chispa que no había sentido en mucho tiempo. Era como estar al borde de algo nuevo, aunque no supiera si sería bueno o malo. Se fue a dormir con el papel debajo de la almohada, como si así pudiera controlar lo que venía. Al día siguiente eligió su blusa más sencilla pero limpia. Se recogió el cabello con cuidado y dejó a Diego en la escuela con un beso más largo de lo normal. Mientras caminaba hacia el edificio de oficinas, cada paso pesaba. Miraba alrededor como si esperara una señal que le dijera que regresara, pero no la hubo. Llegó a la entrada, levantó la vista hacia el edificio alto y moderno y sintió que su corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Se acercó al guardia y dijo el nombre de Alejandro con voz firme, aunque por dentro estaba temblando. El guardia revisó una lista y asintió. Le indicó el elevador. En ese momento, Mariana entendió que él sí esperaba que fuera, y eso hizo que el miedo y la curiosidad se mezclaran todavía más mientras las puertas del elevador se cerraban frente a ella. El elevador subía lento, o al menos así lo sentía Mariana. Cada número que se encendía sobre la puerta le apretaba más el pecho. Se miró en el reflejo del metal pulido, y por un segundo pensó en salir corriendo cuando se abrieran las puertas, pero no lo hizo. Cuando el elevador se detuvo, las puertas se abrieron a un pasillo amplio, con piso brillante y paredes blancas. Todo estaba en silencio, un silencio distinto al del restaurante, más pesado. Al fondo había una recepción con una mujer joven que sonrió apenas la vio acercarse. Preguntó su nombre y luego hizo una llamada corta. Después le indicó que podía pasar. Mariana caminó sintiendo que cada paso retumbaba. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Tocó suavemente y escuchó la voz de Alejandro invitándola a entrar. Cuando lo vio, no llevaba traje. Tenía una camisa clara arremangada y el cabello un poco desordenado, como si hubiera pasado la mano por él varias veces. Parecía nervioso. Eso la sorprendió. Ella había imaginado a un hombre seguro, frío, casi arrogante. Pero ahí estaba, de pie junto a su escritorio, sin saber muy bien dónde poner las manos. «Gracias por venir», dijo él. Mariana se quedó cerca de la puerta, sin sentarse. Le dijo que no tenía mucho tiempo y que quería saber qué significaba todo eso. Alejandro tomó aire, como si hubiera ensayado ese momento muchas veces y aún así no supiera por dónde empezar. Le explicó que no había querido ofenderla con el dólar, que sabía que parecía una falta de respeto, pero que necesitaba llamar su atención de una manera que no pasara desapercibida. Mariana frunció el ceño. Le dijo que lo había logrado, pero no de la forma que él creía. Alejandro asintió y aceptó que había sido una mala idea. Luego dio un paso al frente y la miró directo a los ojos. Le dijo que llevaba meses yendo al restaurante casi todos los días, que al principio solo era un lugar para cenar después del trabajo, pero que con el tiempo empezó a fijarse en ella, en cómo trataba a los clientes, en cómo nunca perdía la calma aunque el lugar estuviera lleno, en cómo hablaba por teléfono en sus descansos y siempre mencionaba a su hijo. Mariana sintió un escalofrío. No sabía si eso debía halagarla o preocuparla. Alejandro continuó. Le confesó que no sabía nada de su vida personal, más allá de lo que había escuchado por casualidad, pero que le bastaba para admirarla. Dijo que había salido con muchas mujeres, que había conocido a personas interesadas en su dinero y en su posición, pero que nunca había sentido algo tan claro como lo que sentía cuando la veía moverse entre las mesas. Mariana abrió los ojos con incredulidad. Le preguntó si estaba escuchándose, que apenas la conocía, que no sabía nada de sus problemas, de sus días malos, de sus miedos. Alejandro respondió que precisamente por eso la había citado ahí, porque quería conocerla de verdad, porque no quería seguir siendo solo un cliente más mirándola desde lejos. Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Parte de ella quería reírse, otra parte quería llorar. Le parecía absurdo que un hombre como él dijera estar enamorado de una mesera a la que apenas había dirigido unas cuantas palabras. Le dijo que eso sonaba a capricho, a algo que se le había ocurrido por aburrimiento. Alejandro negó con la cabeza. Se acercó un poco más, pero mantuvo distancia. Le explicó que había pensado mucho antes de escribir esa nota, que sabía que podía perderla sin siquiera haberla conocido, pero que prefería arriesgarse a quedarse con la duda.
Mariana sintió que la respiración se le aceleraba. Recordó todas las veces que alguien le había prometido algo y luego había desaparecido. Le dijo que no era un juego para ella, que tenía un hijo, responsabilidades, una vida complicada, que no podía darse el lujo de creer en fantasías. Alejandro bajó la mirada por un segundo y luego volvió a mirarla con firmeza. Le dijo que no estaba jugando, que no esperaba que ella le creyera de inmediato. Solo quería la oportunidad de demostrarlo. Le ofreció salir a un café, a un parque, a cualquier lugar donde ella se sintiera cómoda, sin lujos, sin presión. Mariana sintió que el corazón le latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Miró alrededor, el escritorio amplio, las ventanas enormes con vista a la ciudad, y se sintió fuera de lugar. Pensó que todo eso era demasiado para ella, que esa historia no podía ser real. Le dijo que lo sentía, pero que no podía tomar en serio lo que estaba escuchando, que parecía una broma cruel. Alejandro intentó decir algo más, pero ella levantó la mano para detenerlo. Le agradeció la sinceridad, aunque no supiera si creerla, y le dijo que era mejor que cada uno siguiera con su vida. Se dio la vuelta antes de que él pudiera responder. Caminó hacia la puerta con el corazón hecho un nudo. Al salir al pasillo, sintió que las piernas le temblaban. El elevador tardó en llegar y cada segundo se hizo eterno. Cuando por fin entró, dejó salir el aire que había estado conteniendo. No sabía si estaba enojada, confundida o simplemente asustada. Mientras el elevador descendía, pensó en la forma en que él la había mirado. No había burla en sus ojos. Había algo más, algo que no sabía nombrar, pero también sabía que su vida no era un cuento. Al salir del edificio, la luz del día la golpeó en el rostro. Caminó rápido, como si quisiera alejarse no solo del lugar, sino de la posibilidad de creer en lo que acababa de escuchar. Y aún así, mientras se perdía entre la gente en la calle, la voz de Alejandro seguía resonando en su cabeza, repitiendo que no estaba jugando, que lo que sentía era real. Mariana salió del edificio con el corazón latiéndole en los oídos. Caminó sin mirar atrás, como si temiera que Alejandro saliera corriendo detrás de ella. El ruido de la calle la ayudó a volver a la realidad. Los coches, la gente cruzando, el vendedor de periódicos gritando ofertas. Todo seguía igual, pero ella sentía que algo dentro se había movido. No quería pensar en lo que él le había dicho, pero las palabras regresaban una y otra vez. Estoy enamorado. La frase le parecía exagerada, casi absurda. Apenas se conocían, apenas habían cruzado miradas y algunas frases cortas en el restaurante. Mientras esperaba el camión, sacó el celular y vio un mensaje de Leticia preguntando si todo estaba bien. Mariana escribió que sí, que luego le contaba. No tenía ganas de explicar nada todavía. En el trayecto a su casa miraba por la ventana sin ver realmente nada. Recordaba el rostro de Alejandro cuando ella le dijo que no podía tomarlo en serio. No parecía molesto, parecía preocupado. Eso la confundía más. Cuando llegó a su colonia, el contraste fue fuerte. Las banquetas rotas, los puestos de comida, los vecinos sentados afuera platicando. Era su mundo, el que conocía de memoria. Subió las escaleras de su edificio, y al entrar a su departamento sintió una mezcla de alivio y tristeza. Diego aún no regresaba de la escuela porque se había quedado a entrenamiento de fútbol. Mariana se sentó en el sillón y dejó caer la cabeza hacia atrás. Cerró los ojos y por primera vez dejó que el enojo saliera. Se sintió humillada, no por la confesión, sino por la situación completa. ¿Quién se creía él para llegar así a su vida? Para decir que estaba enamorado como si fuera algo sencillo. Mariana había aprendido a no confiar en palabras bonitas. Las palabras no pagaban la renta ni llenaban el refrigerador. Cuando Diego llegó, ella lo recibió con un abrazo más fuerte de lo normal. Él notó que algo pasaba y le preguntó si estaba triste. Mariana negó y le dijo que solo estaba cansada. Pasaron la tarde como cualquier otro día, entre tareas y la cena sencilla que preparó. Pero mientras lavaba los platos, su mente volvía a esa oficina elegante y a esa mirada insistente. Al día siguiente, en el restaurante, la noticia voló más rápido de lo que esperaba. Leticia no pudo guardarse el chisme y terminó contándole a otro mesero que el cliente del dólar había citado a Mariana en su oficina. En cuestión de horas, varios compañeros ya murmuraban cuando ella pasaba. Algunos decían que seguro el hombre quería algo más que hablar. Otros insinuaban que Mariana estaba buscando salir de pobre. Esos comentarios le dolieron. Siempre había trabajado duro. Nunca había dependido de nadie. Sentir que la juzgaban le encendió la sangre. Don Ernesto incluso la llamó a su oficina para preguntarle si había algún problema con el cliente frecuente que llevaba meses yendo casi a diario.
Mariana, con la frente en alto, le dijo que no pasaba nada y que ella seguiría haciendo su trabajo como siempre, pero por dentro estaba cansada. Cuando llegó la hora pico de la noche, Mariana se movía con más rapidez que de costumbre, como si el cansancio pudiera tapar lo que sentía. Cada vez que se abría la puerta del restaurante, su corazón daba un salto, temiendo ver a Alejandro entrar. Parte de ella quería enfrentarlo, decirle que la dejara en paz. Otra parte no sabía qué haría si lo veía, pero él no apareció. Eso la inquietó más. Pensó que tal vez ya se había arrepentido. Tal vez solo había sido un impulso, y ahora estaba avergonzado. Esa idea le causó una molestia inesperada. No quería que volviera, pero tampoco quería que desapareciera así. Al final del turno, mientras limpiaba una mesa, Leticia se acercó con cara de emoción. Le dijo que, aunque Mariana no lo admitiera, ese hombre estaba loco por ella. Mariana respondió con un gesto serio. Dijo que los hombres como él no se fijaban en mujeres como ella. No de verdad. Leticia le preguntó si estaba segura de eso o si era miedo. Esa palabra la golpeó. Miedo. Tal vez sí era eso. Miedo a que fuera real y no saber qué hacer. Miedo a que fuera mentira y quedar como una tonta. Esa noche, al llegar a casa, Mariana encontró un sobre debajo de la puerta. Su corazón se aceleró. Lo tomó con manos temblorosas. No tenía remitente, pero reconoció la letra antes de abrirlo. Era de Alejandro. Dentro solo había una hoja con pocas palabras. Decía que entendía su reacción, que no quería presionarla y que respetaría su decisión, pero también decía que no pensaba rendirse tan fácil, que si ella cambiaba de opinión, él estaría dispuesto a escucharla cuando quisiera. Mariana apretó el papel entre los dedos. Sintió enojo porque él parecía tan seguro, como si supiera que tarde o temprano ella dudaría. Se dejó caer en la silla y miró el techo. No quería que su vida se complicara más. Tenía suficiente con el trabajo y con criar a Diego sola. Sin embargo, algo en el fondo le decía que esta historia no iba a terminar tan fácil. Guardó la carta en el cajón de la cocina, como si así pudiera encerrar también sus pensamientos. Se prometió a sí misma que no volvería a pensar en Alejandro, que si regresaba al restaurante, lo atendería como a cualquier otro cliente. Nada más. Pero mientras se metía a la cama, el recuerdo de su voz y de sus ojos firmes seguía ahí, dando vueltas, sin dejarla descansar. Valeria no estaba acostumbrada a perder. Desde que conoció a Alejandro 5 años atrás, se había movido en su mundo como si le perteneciera. Fiestas elegantes, viajes, cenas en restaurantes caros. Ella sabía cómo hablar, cómo vestirse, cómo sonreír para encajar perfecto en ese ambiente. Cuando empezaron a salir, muchos dijeron que hacían buena pareja. Ella era ambiciosa, y él tenía dinero. Para Valeria eso era suficiente, pero Alejandro terminó la relación meses atrás, cansado de discusiones por negocios, por dinero y por apariencias. Ella no aceptó esa decisión. Decía que solo era una etapa, que pronto él entendería que nadie más podía estar a su nivel. Una tarde, mientras tomaba café con una amiga en un lugar exclusivo, escuchó un comentario que le heló la sangre. Una conocida mencionó que Alejandro estaba yendo todos los días a un restaurante sencillo del centro. Dijo que lo había visto varias veces sentado solo, mirando siempre hacia el mismo lado del salón. Valeria fingió desinterés, pero por dentro algo se encendió. No era normal que Alejandro repitiera un lugar así sin motivo. Esa misma noche, movida por la curiosidad y por un orgullo herido que no la dejaba en paz, decidió ir al restaurante. Entró con paso firme, usando un vestido ajustado y tacones altos que llamaban la atención. El contraste con el lugar era evidente. Las luces cálidas, las mesas de madera, el ruido constante de familias y trabajadores cenando después de un día pesado. Valeria miró alrededor con cierto desprecio. Entonces la vio. Mariana estaba sirviendo una mesa cerca de la ventana. Cabello recogido, uniforme sencillo, una sonrisa cansada pero sincera mientras explicaba el menú. Valeria notó algo de inmediato. La mirada de varios clientes seguía a Mariana no por su ropa, sino por la energía que transmitía. Valeria se sentó en una mesa donde pudiera observar sin ser vista demasiado. Cuando Mariana se acercó a atenderla, la diferencia entre ellas se hizo clara. Valeria examinó cada detalle, desde el delantal hasta los zapatos cómodos. Mariana, sin saber quién era esa mujer, la trató como a cualquier cliente, con educación y rapidez. Valeria respondió con frases cortas y una sonrisa falsa. Mientras esperaba su comida, no dejó de mirar cómo Mariana se movía por el restaurante. Intentaba imaginar qué podía haber visto Alejandro en ella.
No encontraba lógica. Cuando Mariana regresó con el plato, Valeria la detuvo antes de que se fuera. Le preguntó desde cuándo trabajaba ahí. Mariana respondió tranquila que varios años. Valeria asintió, y luego soltó la pregunta sin rodeos. ¿Conoces a Alejandro? El nombre cayó como piedra en el estómago de Mariana. Intentó mantener la calma y dijo que era un cliente frecuente. Valeria sonrió con una expresión que no era amable. Le dijo que ella era su pareja, o más bien, que lo había sido y que lo seguía siendo en muchos sentidos. Mariana sintió un calor incómodo en la cara. No quería mostrar debilidad frente a esa mujer que claramente intentaba intimidarla. Respondió que no sabía nada de su vida personal y que solo hacía su trabajo. Valeria inclinó la cabeza, estudiándola. Le dijo que Alejandro se aburría fácil, que le gustaban los retos y que a veces se entretenía con historias pasajeras, que no sería la primera vez que fijaba su atención en alguien distinto, solo por emoción. Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Recordó la confesión en la oficina, las palabras firmes, la carta debajo de la puerta. Por un segundo dudó. ¿Y si todo era un juego? ¿Y si Valeria tenía razón? Pero también notó algo en los ojos de esa mujer. No había seguridad. Había enojo. Cuando Valeria terminó de comer, dejó una propina generosa, casi exagerada, y antes de irse se acercó de nuevo a Mariana. Le dijo en voz baja que tuviera cuidado, que los hombres como Alejandro no cambian. Mariana sostuvo su mirada sin responder. No quería darle el gusto de verla afectada, pero en cuanto Valeria salió del restaurante, el aire pareció volverse más pesado. Leticia, que había observado la escena desde lejos, se acercó de inmediato para preguntar qué había pasado. Mariana explicó lo básico, intentando sonar indiferente, pero por dentro sentía un torbellino. Esa noche trabajó en automático. Cada palabra de Valeria retumbaba en su cabeza. Los hombres como Alejandro no cambian. Historias pasajeras. Entre servir platos y limpiar mesas, Mariana comenzó a cuestionarse todo. ¿Había sido ingenua al siquiera considerar escucharlo? ¿Era solo una distracción en la vida de un hombre rico acostumbrado a tener lo que quería? Al terminar el turno, salió del restaurante con la sensación de estar siendo observada. Miró a ambos lados de la calle, pero no vio a nadie conocido. Aún así, el encuentro con Valeria la había dejado inquieta. No era solo celos de exnovia. Era algo más fuerte. Era como si esa mujer estuviera decidida a no permitir que nadie ocupara su lugar. Mientras caminaba hacia la parada del camión, Mariana apretó el bolso contra su cuerpo. Se dijo a sí misma que no debía meterse en problemas, que su prioridad era Diego y su estabilidad, pero en el fondo sabía que la aparición de Valeria no era casualidad. Era el inicio de algo más grande, y aunque intentara convencerse de que todo terminaría ahí, la mirada fría de esa mujer le dejó claro que no pensaba desaparecer tan fácil de sus vidas. Después de la visita de Valeria al restaurante, Mariana pasó 2 días con una sensación incómoda en el pecho. Intentaba concentrarse en el trabajo y en Diego, pero cada vez que tenía un momento libre, recordaba la sonrisa segura de esa mujer y sus palabras llenas de intención. No sabía si creerle, pero tampoco podía ignorarla. Alejandro no había vuelto al restaurante desde que ella salió de su oficina, y eso la tenía todavía más confundida. Parte de ella pensaba que tal vez Valeria tenía razón, y él ya se había aburrido. Otra parte sentía que algo estaba por pasar. Esa tarde, Mariana salió del turno más temprano porque había poca gente. Caminó hasta su casa pensando en lo que iba a cocinar y en la tarea pendiente de Diego. Cuando llegó al edificio, notó un carro negro estacionado frente a la entrada. No le dio importancia al principio, hasta que vio a un hombre bajarse del asiento del conductor, con un ramo de flores en la mano. Se quedó paralizada. Era Alejandro. No llevaba traje, sino jeans y una camisa sencilla. Se veía distinto, más cercano, menos distante que en la oficina. Mariana sintió que el corazón le dio un golpe fuerte. Por un segundo pensó en dar la vuelta y fingir que no lo había visto, pero él ya la había mirado. Caminó hacia ella con paso tranquilo. No parecía invadir, solo decidido. «Hola», dijo con una voz más suave que la última vez. Mariana cruzó los brazos sin darse cuenta. Le preguntó qué hacía ahí. Alejandro levantó ligeramente el ramo, como si fuera una explicación suficiente. Le dijo que quería hablar con ella, pero esta vez en su terreno, no en el suyo. Mariana miró alrededor. Algunos vecinos observaban desde las ventanas. La situación la incomodaba. Le pidió que bajara la voz y que no hiciera un espectáculo. Alejandro asintió y le ofreció las flores. Ella dudó unos segundos antes de tomarlas. No eran rosas lujosas, eran flores sencillas, de colores variados,
Ese detalle la desarmó un poco. Alejandro le explicó que no había regresado al restaurante porque quiso respetar su espacio, que sabía que todo había sido muy rápido y que no quería presionarla. Mariana lo miró con atención, buscando alguna señal de mentira en su rostro. No la encontró, pero tampoco bajó la guardia. Le recordó que Valeria había ido a buscarla. El nombre cambió ligeramente la expresión de Alejandro. No parecía sorprendido, más bien molesto. Le explicó que Valeria no aceptaba que la relación había terminado desde hacía meses, que ya no vivían juntos, que ya no había nada entre ellos. Mariana escuchaba, pero tenía la imagen de esa mujer tan segura clavada en la mente. Le dijo que no quería meterse en problemas, que su vida era complicada y que no necesitaba más conflictos. Alejandro dio un paso atrás, respetando la distancia. Le dijo que entendía su miedo, que no esperaba que confiara en él de inmediato, pero que lo que sentía no había cambiado, que no era un capricho ni un juego. Mariana sintió que su defensa comenzaba a debilitarse, no porque creyera todo al 100%, sino porque la forma en que hablaba no coincidía con la idea de un hombre superficial. Diego abrió la puerta del edificio en ese momento, regresando de jugar con un vecino. Se quedó mirando la escena con curiosidad. Mariana se puso tensa. Alejandro bajó la mirada hacia el niño y sonrió con respeto. Le dijo hola, extendiendo la mano. Diego la miró a ella primero, esperando una señal. Mariana asintió levemente. Diego estrechó la mano de Alejandro sin entusiasmo. Alejandro no intentó impresionarlo ni decir nada exagerado. Solo le preguntó cómo se llamaba y qué le gustaba hacer. Diego respondió corto y se metió al edificio. Mariana sintió vergüenza y protección al mismo tiempo. Le dijo a Alejandro que no podía presentarse así, sin aviso. Él pidió disculpas. Le explicó que no sabía otra forma de demostrar que hablaba en serio, que no quería esconderse ni hacerla sentir como algo secreto. Mariana guardó silencio unos segundos. El aire entre ellos estaba cargado, pero no era incómodo. Era tenso, como si ambos supieran que ese momento podía cambiarlo todo. Alejandro le propuso algo sencillo: ir por un café al día siguiente, en un lugar cercano, sin lujos, sin promesas grandes, solo para hablar. Mariana respiró hondo. Pensó en Valeria, en los rumores del restaurante, en su hijo. Pensó también en la mirada honesta que tenía enfrente. Le dijo que aceptaría una salida, solo una, para aclarar las cosas, no para empezar una relación. Alejandro sonrió con un alivio que no intentó ocultar. Le dijo que era más de lo que esperaba. Le pidió su número, aunque ya lo tenía por la reserva del restaurante, y prometió escribirle para acordar la hora. Antes de irse, la miró con seriedad y le dijo que no estaba jugando con ella, que podía equivocarse en muchas cosas, pero no en lo que sentía. Mariana no respondió, solo sostuvo las flores contra su pecho, mientras él subía al carro y se alejaba. Cuando entró al edificio, Diego la esperaba en las escaleras con expresión curiosa. Le preguntó quién era ese señor. Mariana respondió que solo un amigo que quería hablar con ella. Diego no dijo nada más, pero su mirada era de duda. Esa noche, mientras ponía las flores en un vaso con agua, Mariana se dio cuenta de que algo estaba cambiando. No sabía si era el inicio de algo bueno o el comienzo de un problema mayor, pero por primera vez desde la nota del dólar, no sintió solo enojo o miedo, sintió expectativa, y eso la asustó más que cualquier otra cosa. Al día siguiente, Mariana pasó toda la mañana con una mezcla rara en el estómago. No era emoción exactamente, pero tampoco era solo miedo. Era como si estuviera a punto de presentar un examen importante. Alejandro le había mandado un mensaje temprano, proponiendo un café pequeño que estaba a unas cuadras del restaurante, un lugar sencillo donde nadie los miraría como bicho raro. Mariana agradeció en silencio que no hubiera elegido un sitio elegante. Eso le dio un poco de calma. Pasó el turno tratando de actuar normal, pero Leticia notó que se acomodaba el cabello más veces de lo usual y que revisaba el celular cada rato. Mariana le pidió que no hiciera comentarios, que solo era una salida para hablar y ya. Cuando terminó su jornada, no fue directo a casa. Se metió al baño del restaurante y se quitó el uniforme. Se puso una blusa azul que le gustaba y unos jeans limpios. Se miró en el espejo y se dio cuenta de que hacía tiempo que no se arreglaba para alguien. No quería impresionar a nadie, pero tampoco quería verse descuidada. Caminó hasta el café con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Desde afuera vio a Alejandro sentado en una mesa cerca de la ventana. No tenía el celular en la mano. Solo estaba mirando hacia la puerta como si la estuviera esperando desde hacía rato. Cuando la vio entrar, se levantó de inmediato. Ese gesto sencillo le dio un punto a favor. La saludó con una sonrisa nerviosa y le preguntó cómo estaba. Mariana respondió que bien.
intentando sonar tranquila. Se sentaron frente a frente. El lugar olía a café recién hecho y pan dulce. No había música fuerte ni gente elegante, solo parejas y estudiantes platicando. Alejandro le preguntó qué quería tomar, y ella pidió algo sencillo. Cuando el mesero se fue, quedó un silencio breve entre ellos. No era incómodo, pero sí cargado. Alejandro fue el primero en hablar. Le dijo que agradecía que estuviera ahí, que sabía que no era fácil para ella confiar después de lo que había pasado. Mariana cruzó las manos sobre la mesa y le dijo que todavía no confiaba, que solo quería entender qué estaba pasando. Alejandro asintió sin ofenderse. Le explicó que su vida siempre había estado rodeada de apariencias, que desde joven heredó la empresa de su padre y aprendió a moverse entre reuniones y personas que buscaban algo de él. Le confesó que había tenido relaciones donde el dinero era el centro de todo. Mariana lo escuchaba con atención, pero sin mostrar lástima. Él continuó diciendo que cuando empezó a ir al restaurante, al principio solo buscaba un lugar tranquilo para cenar, pero que con el tiempo empezó a notar algo diferente en ella. No era solo que fuera amable, era la forma en que trataba a cada cliente como si importara, la manera en que hablaba de su hijo con orgullo, aunque estuviera cansada. Mariana sintió que se le apretaba el pecho al escuchar eso. Nadie le había dicho algo así antes. Alejandro le dijo que al verla trabajar entendió que quería algo distinto en su vida, que estaba cansado de relaciones basadas en interés o en apariencias, que con ella sentía algo real, aunque apenas la estuviera conociendo. Mariana respiró hondo. Le dijo que lo que decía sonaba bonito, pero que su realidad era complicada, que no podía dejar su trabajo, que no podía mudarse a su mundo de lujo, que no quería que su hijo creciera sintiéndose menos. Alejandro negó con la cabeza. Le dijo que no esperaba que cambiara nada de su vida por él, que si algo le gustaba era precisamente su independencia, que no quería salvarla ni cambiarla, solo quería ser parte de su mundo si ella se lo permitía. Esa frase la desarmó un poco más. El café llegó, y ambos tomaron un sorbo casi al mismo tiempo, como buscando una pausa. Mariana decidió hacer la pregunta que le daba vueltas desde la noche anterior. Le habló de Valeria, le contó lo que había ido a decirle al restaurante. Alejandro apretó la mandíbula, no con enojo hacia ella, sino hacia la situación. Le explicó que Valeria no aceptaba el final, que su relación había terminado porque él se dio cuenta de que no quería seguir viviendo en competencia constante. Mariana lo miró directo a los ojos y le preguntó si aún sentía algo por ella. Alejandro respondió sin titubear que no, que lo único que sentía era cansancio de los conflictos. Mariana estudió su expresión buscando una duda, pero no la encontró. La conversación empezó a fluir con más naturalidad. Hablaron de cosas simples, de la infancia de Mariana en un barrio parecido al que aún vivía, de cómo Alejandro había perdido a su madre siendo joven, y eso lo había hecho cerrarse emocionalmente. Se rieron un par de veces por detalles pequeños. El ambiente se volvió más ligero. Mariana se dio cuenta de que estaba relajándose sin darse cuenta. Alejandro no presumía su dinero, no hablaba de viajes caros ni de negocios. Preguntaba por Diego, por sus gustos, por sus sueños. Mariana respondió con cautela, pero también con honestidad. Cuando el café terminó, ya había pasado más de una hora sin que lo notaran. Al salir, caminaron unos metros juntos. No se tocaron, pero la cercanía se sentía diferente, menos tensa. Alejandro le preguntó si podía verla otra vez. Mariana dudó unos segundos. Recordó las palabras de Valeria, recordó su propio miedo, pero también recordó cómo se había sentido durante esa hora, escuchada y tranquila. Le dijo que sí, que podían salir otra vez, pero despacio, sin prisas. Alejandro sonrió como si le hubieran dado un regalo. Se despidieron sin abrazos ni gestos exagerados, solo una mirada que decía más de lo que ambos se atrevían a decir en voz alta. Mientras Mariana caminaba hacia su casa, notó que por primera vez desde todo lo del dólar, no sentía enojo. Sentía algo nuevo, algo que daba miedo pero también curiosidad, y aunque intentaba repetirse que debía ir con cuidado, en el fondo sabía que esa salida había cambiado el rumbo de la historia entre ellos. Después de esa primera cita en el café, algo cambió en Mariana. No era que estuviera enamorada, ni mucho menos, pero ya no veía a Alejandro como el hombre extraño del dólar. Ahora tenía una voz, una historia, una forma de mirarla que no parecía mentira. Durante los días siguientes intercambiaron mensajes cortos, nada exagerado. Un buenos días, un cómo estuvo tu turno, un espero que Diego haya ganado su partido. Mariana se sorprendía a sí misma sonriendo cuando veía su nombre en la pantalla. Aún así, mantenía los pies en la tierra. No quería hacerse ilusiones. En el restaurante,
El ambiente seguía normal hasta que una tarde, cuando el lugar estaba casi lleno, la puerta se abrió y entró Valeria otra vez. Esta vez no venía sola. La acompañaban dos amigas, igual de elegantes, igual de seguras. Mariana la vio desde lejos y sintió un golpe en el estómago. Leticia también la vio y le lanzó una mirada de advertencia. Mariana respiró hondo y se acercó a la mesa con su mejor sonrisa profesional. Valeria la observó de arriba abajo como si estuviera evaluando un objeto. Pidió una mesa en el centro del salón, donde todos pudieran verlas. Desde el inicio fue evidente que no estaba ahí por la comida. Hablaba fuerte, reía exageradamente y mencionaba el nombre de Alejandro cada vez que podía. Decía cosas como cuando Alejandro y yo viajamos a Cancún, o a Alejandro le encanta este vino. Mariana fingía que no escuchaba, pero cada palabra le caía como piedra. Cuando regresó con las bebidas, Valeria la detuvo antes de que se fuera. Con una sonrisa falsa le preguntó si ya había ido a la oficina de Alejandro otra vez. Mariana respondió con calma que solo hacía su trabajo y que no hablaba de su vida personal con clientes. Las amigas de Valeria intercambiaron miradas y soltaron risitas. La tensión era tan clara que algunos clientes cercanos empezaron a voltear. Valeria se inclinó un poco hacia adelante y, sin perder la sonrisa, le dijo que esperaba que Mariana no se estuviera haciendo ilusiones, que Alejandro era generoso, sí, pero también impulsivo, que pronto se cansaría y volvería a donde pertenecía. Mariana sintió que la sangre le hervía, pero se mantuvo firme. Le dijo que si tenía algún problema, debía hablarlo con él, no con ella. Valeria levantó las cejas, sorprendida por la respuesta. No estaba acostumbrada a que le contestaran así. Durante el resto de la comida, Valeria siguió lanzando comentarios disfrazados de bromas. Mariana hizo lo posible por no reaccionar, pero por dentro la duda empezaba a crecer otra vez. ¿Y si realmente era solo una distracción? ¿Y si Alejandro se aburría y la dejaba en ridículo frente a todos? Cuando por fin Valeria y sus amigas se fueron, el ambiente quedó pesado. Leticia se acercó indignada y le dijo que esa mujer era insoportable. Mariana asintió, pero no dijo mucho. Sentía una mezcla de rabia y miedo. Esa noche, Alejandro le escribió preguntando cómo había estado su día. Mariana dudó antes de responder. Finalmente le contó lo que había pasado. No exageró, pero tampoco minimizó. Alejandro tardó unos minutos en contestar. Cuando lo hizo, su mensaje fue claro. Le pidió perdón por lo que Valeria estaba haciendo. Le dijo que no tenía derecho a meterse así y que hablaría con ella. Mariana sintió alivio y preocupación al mismo tiempo. No quería ser la causa de una pelea. Alejandro le pidió verla al día siguiente para aclarar todo en persona. Mariana aceptó, pero con el corazón apretado. Al día siguiente, se encontraron en el mismo café. Alejandro llegó con el rostro serio. Le explicó que había buscado a Valeria esa misma noche, que le dejó claro que su relación había terminado y que no permitiría más faltas de respeto. Mariana lo escuchaba, tratando de leer entre líneas. Le preguntó si estaba seguro de poder cerrar ese capítulo. Alejandro respondió que sí, que estaba decidido a no permitir que el pasado arruinara algo que apenas comenzaba. Mariana lo miró en silencio. Quería creerle, pero la escena en el restaurante seguía fresca en su mente. Le dijo que no quería vivir bajo ataques constantes, que su vida ya tenía suficientes retos como para agregar un drama innecesario. Alejandro tomó su mano por primera vez. Fue un gesto suave, sin presión. Le dijo que entendía su miedo, que si en algún momento ella sentía que esto era demasiado, él respetaría su decisión, pero que no quería perder la oportunidad de demostrarle que hablaba en serio. Mariana sintió el calor de su mano y el peso de la decisión frente a ella. No era solo una cita más. Era elegir si se atrevía a seguir adelante pese a las advertencias. Mientras hablaban, Mariana no sabía que, en otro lugar de la ciudad, Valeria no estaba dispuesta a rendirse. Había visto en los ojos de Alejandro algo que nunca le había visto antes: determinación. Y eso la enfurecía más que cualquier rechazo. Para ella, perderlo no era solo cuestión de amor, era cuestión de orgullo. Y estaba decidida a no quedarse mirando cómo otra mujer ocupaba el lugar que ella consideraba suyo. Mientras tanto, en esa mesa sencilla del café, Mariana sentía que estaba frente a una encrucijada. El miedo le decía que se alejara antes de salir lastimada, pero algo más fuerte, algo que había empezado con un simple $1 sobre una mesa, le decía que tal vez valía la pena arriesgarse un poco más. El día después del enfrentamiento en el restaurante, Mariana despertó con la cabeza llena de preguntas.
Aunque Alejandro le había asegurado que hablaría con Valeria y pondría límites claros, la escena seguía dándole vueltas. Mientras preparaba el desayuno para Diego, se sorprendió mirando el celular cada pocos minutos, esperando un mensaje que confirmara que todo estaba bajo control. A media mañana, cuando estaba acomodando unas mesas antes de que empezara el turno fuerte, su teléfono vibró. Era Alejandro. Solo decía que ya había hablado con Valeria en persona y que necesitaba verla para explicarle todo con calma. Mariana sintió un nudo en el estómago. No sabía si quería escuchar más detalles o simplemente seguir adelante sin remover el asunto. Aún así, aceptó encontrarse con él esa misma tarde en un parque cercano a su casa. No quería más cafés cerrados ni oficinas elegantes. Quería un lugar abierto, donde pudiera respirar si la conversación se volvía pesada. Cuando llegó, Alejandro ya estaba sentado en una banca, sin saco ni ropa formal. Parecía más cansado que de costumbre. Mariana se sentó a su lado, dejando un pequeño espacio entre los dos. No dijo nada al principio. Esperó a que él hablara. Alejandro comenzó sin rodeos. Le contó que había ido al departamento de Valeria la noche anterior, que necesitaba dejarle claro que no había ninguna posibilidad de regresar. Según él, la relación había terminado mucho antes de que Mariana apareciera en su vida. Le explicó que los problemas con Valeria venían de tiempo atrás, que al principio todo era emoción y viajes, pero que con los meses se dio cuenta de que vivían en competencia constante. Ella quería saber cuánto ganaba, con quién se reunía, cuánto invertía. Cada logro se convertía en un trofeo que ambos presumían en reuniones. Mariana escuchaba en silencio, tratando de imaginar esa vida tan distinta a la suya. Alejandro continuó diciendo que empezó a sentirse agotado, que un día se dio cuenta de que ya no hablaban de sueños ni de planes reales, solo de apariencias. Intentó arreglar las cosas, pero cada discusión terminaba igual, con reproches y celos. Cuando decidió terminar, Valeria no lo tomó en serio. Pensó que era otra pelea más. Mariana lo interrumpió para preguntarle algo directo. Si ya no estaban juntos, ¿por qué Valeria actuaba como si aún tuviera derechos sobre él? Alejandro respiró hondo antes de responder. Dijo que Valeria siempre había estado acostumbrada a ganar, que para ella perderlo no era solo perder una relación, era perder un lugar en un mundo que le daba seguridad. Mariana sintió que esa explicación tenía sentido, pero también sabía que eso no garantizaba que el problema estuviera resuelto. Le preguntó si Valeria sabía de ella antes de la escena en el restaurante. Alejandro negó. Dijo que nunca le habló de Mariana, que no tenía derecho a hacerlo, que Valeria se enteró porque empezó a notar que él ya no respondía a llamadas y que alguien en común mencionó que lo habían visto en el restaurante casi a diario. Mariana se quedó mirando el suelo unos segundos. Le costaba aceptar que su vida estuviera siendo observada desde lejos, sin que ella lo supiera. Alejandro notó su incomodidad y añadió que no quería que ella se sintiera vigilada ni parte de un juego, que si en algún momento pensaba que esto era demasiado, lo entendería. Esa frase volvió a repetirse, como una puerta abierta por si ella decidía salir corriendo. Mariana levantó la mirada y le hizo una última pregunta, si estaba dispuesto a enfrentar un conflicto más grande si Valeria no se rendía. Alejandro no dudó. Dijo que sí, que por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba eligiendo algo por convicción y no por comodidad. Mariana buscó en su rostro alguna señal de inseguridad, pero no la encontró. Solo vio firmeza. El parque estaba lleno de niños jugando y personas caminando con sus perros. La normalidad del entorno contrastaba con lo intensa que era esa conversación. Mariana pensó en Diego. Pensó en lo que implicaba dejar entrar a alguien en su vida. No solo era una cita, era permitir que alguien conociera su mundo completo. Le dijo a Alejandro que no podía prometer nada, que necesitaba tiempo para ver si sus acciones coincidían con sus palabras. Alejandro aceptó. Le dijo que no esperaba promesas inmediatas, solo la oportunidad de demostrarle que no era igual a lo que ella temía. Permanecieron unos minutos en silencio, observando a un grupo de niños correr detrás de un balón. Alejandro rompió el silencio diciendo que quería conocer a Diego de manera correcta, cuando ella lo considerara adecuado, no como el hombre que aparece de repente con flores, sino como alguien dispuesto a ganarse su confianza. Mariana sintió que esa intención le daba un poco de tranquilidad, no porque todo estuviera resuelto, sino porque al menos veía coherencia en lo que decía. Cuando se levantaron para despedirse, no hubo abrazos largos ni gestos exagerados, solo una mirada más profunda que antes. Mientras Mariana caminaba hacia su casa, entendió que la historia con Valeria no había terminado, pero también entendió que ahora conocía más del pasado de Alejandro. Ya no era un misterio completo,
Era un hombre con errores, con decisiones mal tomadas y con una relación que no había sabido cerrar del todo. La pregunta que seguía rondando en su mente no era si Valeria volvería a aparecer. La verdadera pregunta era si ella estaba lista para enfrentar lo que viniera si decidía quedarse. Pasaron algunos días después de la conversación en el parque. Alejandro no presionó, no apareció sin avisar ni mandó mensajes cada hora. Solo escribía lo necesario, preguntando cómo estaba Mariana, cómo le había ido a Diego en la escuela, deseándole buen turno. Esa calma ayudó. Mariana empezó a sentir que tal vez, solo tal vez, él hablaba en serio cuando decía que quería hacer las cosas bien. Una tarde, mientras ayudaba a Diego con una maqueta para la escuela, el niño preguntó sin levantar la vista quién era el señor que había ido con flores. Mariana se quedó quieta unos segundos. No quería mentirle, pero tampoco sabía cómo explicarle algo que ni ella entendía del todo. Le dijo que era un amigo que quería conocerlos mejor. Diego frunció el ceño y preguntó si iba a quedarse mucho tiempo. Esa pregunta le pegó directo al corazón. Mariana respondió que no sabía, que eso dependía de muchas cosas. Esa noche, mientras Diego dormía, Mariana pensó que no podía seguir aplazando lo inevitable. Si Alejandro quería estar en su vida, tenía que conocer a su hijo de manera correcta, no como visita sorpresa, no como extraño elegante frente al edificio. Tenía que verlo en un entorno real. Al día siguiente le escribió a Alejandro y le propuso algo sencillo: ir al parque un sábado por la tarde, donde Diego suele jugar fútbol con otros niños, sin cenas formales, sin presión. Alejandro aceptó de inmediato, pero preguntó qué le gustaba a Diego para no llegar con las manos vacías de manera exagerada. Mariana le pidió que no llevara regalos grandes, solo que fuera él mismo. El sábado llegó con un balón nuevo, sencillo, nada llamativo. Cuando Mariana lo vio caminar hacia ellos, sintió otra vez esa mezcla de nervios y expectativa. Diego estaba pateando con un amigo cuando lo señaló con la mirada. Alejandro se acercó con calma, saludó primero a Mariana y luego a Diego. Le entregó el balón y le dijo que había escuchado que era bueno jugando. Diego tomó el balón sin sonreír mucho. Todavía estaba en modo defensa. Alejandro no intentó ganárselo con promesas ni con dinero. Se quedó de pie mirando el partido unos minutos, hasta que uno de los niños necesitó un jugador más. Sin pensarlo demasiado, Alejandro dejó el saco sobre la banca y se metió a jugar. No era el mejor del mundo, pero corría, se ensuciaba los zapatos y se reía cuando fallaba un tiro. Diego empezó a mirarlo distinto, no como el señor elegante del carro negro, sino como alguien que estaba sudando igual que ellos. Mariana observaba desde la banca con el corazón apretado. No sabía si lo que veía era real o solo un esfuerzo temporal para impresionarla. Pero había algo en la forma en que Alejandro celebraba los goles de Diego que parecía sincero. Después del partido, se sentaron los tres en la sombra de un árbol. Alejandro le preguntó a Diego qué quería ser de grande. El niño respondió sin pensar que futbolista. Alejandro sonrió y le dijo que entonces tenía que entrenar mucho y no rendirse cuando perdiera. No mencionó dinero, no habló de contactos, no prometió nada imposible. Solo habló como alguien que entiende que las cosas cuestan trabajo. Diego comenzó a hacerle preguntas también. Si él jugaba de niño, si trabajaba mucho, si tenía hermanos. Alejandro respondió con paciencia, sin inventar historias. Mariana notó que no trataba de hacerse el héroe. Eso le dio un poco más de confianza. Cuando cayó la tarde, caminaron juntos hasta el puesto de aguas frescas. Alejandro insistió en pagar, pero Mariana aceptó sin que eso se sintiera como una deuda. Diego iba caminando unos pasos adelante, pateando el balón nuevo con una sonrisa que ya no era tan desconfiada. En un momento, Diego se adelantó más, y Mariana quedó a solas con Alejandro unos segundos. Él le preguntó en voz baja si había hecho algo mal. Mariana negó con la cabeza. Le dijo que no, que solo estaba observando. Alejandro entendió. No se ofendió. Dijo que sabía que ganarse la confianza de un niño no era fácil, y que no pensaba apresurar nada. Que si Diego decidía que no le caía bien, lo aceptaría. Esa frase dejó a Mariana pensando. Pocas veces alguien había puesto las decisiones de su hijo al mismo nivel que las suyas. Cuando llegaron al edificio, Diego se despidió con un gesto más amable que la primera vez. Incluso le dijo gracias por el balón. Alejandro sonrió como si ese pequeño gesto fuera el mayor premio del día. Mariana se quedó unos segundos más en la entrada, mientras Diego subía las escaleras. Alejandro la miró con esa expresión seria que ya conocía, pero ahora había algo más cálido. Le dijo que no quería invadir, que solo quería sumar.
Mariana lo miró largo rato. Sabía que ese momento era importante, no porque ya estuviera enamorada, sino porque estaba viendo una parte de él que no había mostrado antes, no el empresario, no el hombre decidido del dólar, sino alguien dispuesto a ensuciarse los zapatos para entrar en su mundo. Cuando se despidieron, no hubo promesas ni declaraciones grandes, solo un acuerdo silencioso de seguir avanzando paso a paso. Mientras Mariana subía las escaleras hacia su departamento, escuchó a Diego contarle emocionado a su abuela por teléfono que el señor Alejandro jugaba fútbol mejor de lo que parecía. Y por primera vez desde que todo empezó, Mariana sintió que el miedo no era lo único que estaba creciendo. También estaba creciendo algo más difícil de ignorar. Después del sábado en el parque, la relación entre Mariana y Alejandro empezó a sentirse más real. Ya no eran solo conversaciones en un café o mensajes por la noche. Ahora había un recuerdo compartido con Diego, una tarde de risas y sudor que no parecía fingida. Durante la semana siguiente, Diego incluso preguntó un par de veces si el señor Alejandro volvería a jugar. Mariana notó ese cambio y, aunque trató de no emocionarse demasiado, no pudo evitar sentir un poco de esperanza. Pero esa calma no duró mucho. Una mañana, mientras Mariana estaba en el restaurante acomodando servilletas antes de abrir, recibió un mensaje desde un número desconocido. Al principio pensó que era publicidad o algún error, pero cuando lo abrió, el aire se le quedó atorado en el pecho. Era una foto de Alejandro abrazando a Valeria en lo que parecía una fiesta elegante. Ambos estaban sonriendo, muy cerca uno del otro. Debajo de la imagen solo había una frase corta: «No te hagas ilusiones. Él siempre vuelve». Mariana sintió que las manos le empezaron a temblar. Miró la foto otra vez, buscando detalles. La ropa de Alejandro no era la misma que usaba ahora. Parecía una imagen de meses atrás, pero eso no quitaba el impacto. Su cabeza empezó a llenarse de pensamientos oscuros. ¿Y si todo lo que le había contado era mentira? ¿Y si Valeria seguía teniendo un lugar en su vida? Durante el turno, Mariana cometió pequeños errores. Se le olvidó una bebida, confundió una orden. Leticia notó que algo no estaba bien, pero Mariana no quiso explicar nada. Sentía una mezcla de enojo y tristeza que le quemaba por dentro. En su descanso, volvió a mirar el mensaje. Decidió escribirle a Alejandro y preguntarle directamente si había estado con Valeria recientemente. No quería acusarlo, solo quería una respuesta clara. Alejandro respondió casi de inmediato, diciendo que no la había visto desde la conversación que tuvieron para cerrar las cosas. Mariana le envió la foto. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. Finalmente, él respondió que esa imagen era antigua, de una gala de la empresa el año pasado, que alguien debía estar intentando hacer daño. Mariana sintió un golpe de realidad. Valeria. Solo ella podía estar detrás de algo así. Pero aunque la explicación tenía sentido, la duda ya se había metido en su cabeza. Esa noche, Alejandro insistió en verla para hablar cara a cara. Mariana aceptó, pero con el corazón endurecido. Se encontraron en el mismo parque donde habían hablado del pasado. Esta vez, el ambiente era distinto. No había calma, había tensión. Mariana sacó el celular y le mostró la foto sin decir palabra. Alejandro la miró y negó con la cabeza. Le explicó nuevamente que era una imagen vieja, que podía mostrarle la fecha del evento si era necesario. Sacó su propio teléfono y buscó en sus redes. Encontró la publicación de esa gala con la fecha marcada claramente de meses atrás. Mariana miró la pantalla y sintió que la rabia cambiaba de dirección. No era contra él, era contra la sensación de estar siendo atacada sin razón. Alejandro dio un paso más cerca, pero sin tocarla. Le dijo que sabía quién estaba detrás de eso, que Valeria no aceptaba perder. Mariana lo miró con los ojos llenos de frustración. Le dijo que no quería vivir en medio de ese juego, que no quería estar pendiente de fotos, mensajes anónimos o amenazas, que bastante tenía con sacar adelante a su hijo como para cargar con los conflictos de otra persona. Alejandro bajó la mirada un momento y luego la volvió a levantar con firmeza. Dijo que entendía su cansancio, pero que no iba a permitir que la manipularan de esa forma, que enfrentaría a Valeria de nuevo si era necesario. Mariana sintió un impulso de terminar todo ahí mismo, de decirle que no valía la pena, que su tranquilidad era más importante. Pero también recordó la tarde en el parque, la forma en que había jugado con Diego sin fingir. Recordó las conversaciones honestas. Se dio cuenta de que estaba reaccionando más por miedo que por hechos reales. Aún así, le dijo que necesitaba espacio, que no podía seguir como si nada hubiera pasado. Alejandro asintió, aunque se notaba que le dolía. Le dijo que respetaría su decisión,
pero que no dejaría de luchar por ella si ella aún sentía algo. Mariana no respondió. Se dio la vuelta y caminó hacia su casa con el corazón pesado. Esa noche, mientras veía a Diego dormir, pensó en lo fácil que sería cerrar esa puerta. Bastaba con bloquear un número y no responder más mensajes, pero también sabía que las cosas importantes nunca han sido fáciles en su vida. Afuera, en algún lugar de la ciudad, Valeria sonreía satisfecha al no recibir respuesta inmediata. Creía que había sembrado suficiente duda para romper lo que apenas comenzaba. No sabía que, aunque había logrado herir, también había provocado algo más fuerte en Mariana, una necesidad de saber la verdad completa antes de tomar una decisión final. Y esa necesidad iba a cambiar el rumbo de todo. Después de aquella noche en el parque, Mariana decidió no contestar más mensajes durante un par de días. No bloqueó a Alejandro, pero necesitaba silencio. Necesitaba pensar sin tener el teléfono vibrando cada 5 minutos. Alejandro respetó esa distancia. Solo envió un mensaje corto diciendo que entendía y que estaría ahí cuando ella quisiera hablar. Eso, en lugar de enojarla, la hizo pensar más. En el restaurante, Mariana intentaba mantener la mente ocupada, pero cada vez que veía a una pareja riendo en una mesa, algo se le apretaba por dentro. No era celos, era miedo a equivocarse, miedo a confiar y luego quedar como tonta frente a todos. Leticia notó que estaba más callada que de costumbre y le preguntó si todo estaba bien con el millonario. Mariana solo dijo que las cosas se habían complicado. No dio detalles. Esa tarde, cuando estaba por terminar su turno, vio algo que la dejó helada. Desde la ventana del restaurante pudo ver a Alejandro del otro lado de la calle, parado junto a su coche. No estaba entrando ni intentando llamar su atención. Solo estaba ahí, esperando. Mariana sintió un nudo en el estómago. Pensó en ignorarlo, pero sabía que no podía seguir huyendo. Terminó su turno y salió con paso firme. Alejandro la miró con una mezcla de nervios y decisión. Antes de que ella dijera algo, él habló. Le dijo que no había ido a presionarla, que solo necesitaba que escuchara algo importante. Mariana cruzó los brazos, pero no se fue. Alejandro le contó que había hablado con Valeria esa misma mañana, pero esta vez no fue una conversación tranquila. Le dejó claro que si seguía enviando mensajes o intentando dañar la relación, tomaría medidas legales, que tenía pruebas de los mensajes anónimos y que no pensaba permitir más juegos. Mariana lo miró con sorpresa. No esperaba que él llegara a ese punto. Alejandro continuó diciendo que estaba cansado de que el pasado decidiera por él, que no iba a perder algo que apenas comenzaba por culpa del orgullo de otra persona. Mariana sintió que su pecho se aflojaba un poco, no porque el problema estuviera resuelto, sino porque veía acción, no solo palabras. Le preguntó si Valeria había dicho algo más. Alejandro asintió. Dijo que ella estaba furiosa, que lo acusó de cambiar por una mujer que no pertenecía a su mundo. Esa frase hizo que Mariana bajara la mirada. Era justo el miedo que ella llevaba dentro. No pertenecer. Alejandro notó su reacción y dio un paso más cerca. Le dijo que su mundo no era un club privado, que si algo había aprendido en los últimos años, era que el dinero no garantizaba compañía verdadera. Mariana levantó la vista. Alejandro no estaba sonriendo. Estaba serio, casi vulnerable. Le confesó que desde que la conoció, empezó a cuestionarse muchas cosas, que se dio cuenta de que estaba viviendo una vida que no lo llenaba, que verla trabajar, verla luchar por su hijo, le recordó lo que realmente importa. Mariana sintió que esas palabras eran demasiado grandes para ignorarlas, pero aún tenía dudas. Le preguntó si estaba preparado para enfrentar comentarios, críticas, miradas, porque ella no pensaba cambiar su forma de vivir, ni dejar su trabajo solo para encajar en su mundo. Alejandro respondió sin dudar que no quería que cambiara, que si algo admiraba era precisamente su fuerza. La conversación se volvió más intensa. Mariana confesó que el mensaje con la foto la había lastimado más de lo que quería admitir, que por un momento pensó en terminar todo antes de empezar algo más profundo. Alejandro escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, dijo que entendía su reacción, que incluso él habría dudado en su lugar, pero que no quería que una mentira decidiera por ellos. El ruido de la calle seguía alrededor, coches pasando, gente caminando, pero para ellos el mundo parecía reducido a ese pedazo de banqueta. Mariana se dio cuenta de que estaba frente a una decisión real. No era un cuento bonito. Había conflictos, había terceros, había riesgos, pero también había algo que no había sentido en mucho tiempo: honestidad. Alejandro no estaba huyendo ni minimizando el problema, lo estaba enfrentando. Después de unos segundos que parecieron eternos,
Mariana bajó los brazos, no como señal de rendición, sino de apertura. Le dijo que no quería seguir escapando, que si iban a intentarlo, debía ser con claridad, sin secretos, sin medias verdades. Alejandro asintió con firmeza. Prometió transparencia total. Mariana respiró hondo. No era una reconciliación romántica ni una escena de película. Era más bien un acuerdo serio entre dos adultos que sabían que las cosas podían salir mal, pero también sabían que valía la pena intentar. Antes de despedirse, Alejandro le preguntó si podía verla al día siguiente, esta vez con Diego presente, para hablar con él también. Mariana se sorprendió. No esperaba que quisiera involucrarlo de esa forma tan directa, pero entendió que eso demostraba intención real. Aceptó. Cuando Alejandro se subió al coche y se fue, Mariana se quedó unos segundos mirando la calle. Sabía que Valeria no se quedaría quieta fácilmente. Sabía que vendrían más pruebas. Pero por primera vez desde el mensaje anónimo, no sentía solo miedo, sentía decisión. Y esa decisión empezaba a cambiar la forma en que veía todo lo que estaba pasando. Al día siguiente, Mariana se levantó con una sensación distinta. No era felicidad completa, pero tampoco era esa angustia que la había acompañado los últimos días. Había tomado una decisión. No iba a seguir huyendo. Si Alejandro estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera, ella también tenía que dejar de vivir a la defensiva. Esa tarde, después de la escuela, Diego estaba sentado en la sala armando un rompecabezas cuando Mariana le dijo que Alejandro vendría a hablar con los dos. El niño levantó la vista, curioso, pero no molesto. Solo preguntó si iban a jugar fútbol otra vez. Mariana sonrió un poco y le dijo que tal vez después. A la hora acordada, tocaron la puerta. Esta vez no hubo flores ni sorpresas exageradas. Alejandro llegó con una caja pequeña de galletas para compartir y una expresión seria, pero tranquila. Mariana lo dejó pasar. El departamento era sencillo, con muebles que habían visto mejores días, pero todo estaba limpio y ordenado. Alejandro miró alrededor sin hacer comentarios incómodos. Se sentó en el sillón frente a Diego, dejando que el niño marcara la distancia. No empezó hablando con Mariana. Miró a Diego y le dijo que quería decirle algo importante. Diego lo observó con atención, como si estuviera evaluando cada palabra antes de creerla. Alejandro explicó que le gustaba pasar tiempo con su mamá, que quería conocerlos mejor y que no pensaba quitarle su lugar a nadie, que solo quería estar si ambos estaban de acuerdo. Mariana sintió que esas palabras eran justas. No prometían más de lo que podían dar. Diego no respondió de inmediato. Preguntó si eso significaba que Alejandro iba a vivir con ellos. Alejandro negó con la cabeza. Dijo que las cosas no funcionan así de rápido, que primero tenían que conocerse bien. Diego pareció aceptar esa respuesta. Luego le pidió que lo ayudara con una pieza del rompecabezas que no encontraba. Alejandro se inclinó y empezó a buscar sin dramatizar el momento. Mariana observaba la escena desde la cocina, fingiendo acomodar platos que ya estaban en su lugar. Sentía que algo importante estaba pasando, aunque no hubiera música de fondo ni palabras grandes. Después de un rato, Diego empezó a hablar más suelto. Contó una anécdota de la escuela. Se quejó de un compañero que siempre quería ser capitán del equipo, y Alejandro escuchó como si cada detalle fuera relevante. No interrumpía para dar consejos, solo hacía preguntas sencillas. Cuando llegó la hora de la cena, Mariana ofreció algo ligero. Alejandro aceptó sin hacer comentarios sobre la sencillez del menú. Comió con ellos en la mesa pequeña de la cocina, como si fuera lo más normal del mundo. En medio de la conversación, Diego soltó una pregunta que dejó a Mariana tensa. Le preguntó a Alejandro si tenía novia. Alejandro miró a Mariana un segundo, y luego respondió con claridad. Dijo que estaba saliendo con su mamá, pero que todavía estaban conociéndose, que no tenía otra relación y que no quería tenerla. La honestidad fue directa, sin rodeos. Diego asintió y siguió comiendo. Cuando terminaron, Alejandro ayudó a recoger los platos sin que nadie se lo pidiera. Ese gesto pequeño fue más fuerte que cualquier discurso. Antes de irse, se agachó frente a Diego y le dijo que si en algún momento no se sentía cómodo con algo, podía decirlo, que su opinión era importante. Diego lo miró serio, como si estuviera procesando la responsabilidad que le daban. Luego dijo que estaba bien, pero que si dejaba de jugar fútbol con él se iba a enojar. Alejandro sonrió y prometió que no lo haría. Cuando la puerta se cerró, el silencio llenó el departamento. Mariana se apoyó en la puerta unos segundos. Diego la miró y preguntó si Alejandro se iba a quedar mucho tiempo en sus vidas. Mariana respiró hondo. Le dijo que eso dependía de cómo se fueran dando las cosas, pero que no iba a permitir que nadie les hiciera daño. Diego pareció tranquilo con esa respuesta.
Se fue a su cuarto y dejó a Mariana sola en la sala. Ella se sentó en el sillón donde minutos antes había estado Alejandro. Miró alrededor, imaginando cómo sería su vida si él se quedaba de verdad. No pensaba en lujos ni en mudanzas. Pensaba en cenas compartidas, en fines de semana en el parque, en alguien que la escuchara cuando estuviera cansada. Pero también pensaba en Valeria. Sabía que esa historia no había terminado. Y aunque Alejandro había demostrado estar dispuesto a enfrentarla, Mariana entendía que las cosas podían ponerse más difíciles antes de mejorar. Esa noche, cuando recibió un mensaje de Alejandro agradeciendo la oportunidad de haber estado ahí, ella respondió con algo simple: gracias por venir y por hablar claro. No fue una declaración romántica, fue un paso firme. Mariana apagó el celular y se quedó mirando el techo unos minutos. Por primera vez, no sentía que estaba reaccionando a lo que otros hacían. Sentía que estaba tomando decisiones por sí misma. Y esa sensación, más que el miedo o la emoción, era lo que la hacía pensar que tal vez esta vez estaba haciendo lo correcto. Después de esa noche en el departamento, las cosas empezaron a tomar una forma más clara. Ya no era solo una serie de encuentros nerviosos, ni conversaciones llenas de dudas. Ahora había acuerdos, miradas que decían mucho sin necesidad de explicaciones largas. Alejandro comenzó a visitar a Mariana 1 o 2 veces por semana, siempre avisando antes, siempre respetando horarios. No llegaba tarde ni se quedaba más de lo necesario. Eso para Mariana era importante. Le demostraba que entendía que su vida tenía reglas, que no podía aparecer cuando quisiera como si todo girara a su alrededor. En el restaurante, los rumores no desaparecieron del todo, pero ya no tenían el mismo peso. Mariana caminaba con más seguridad entre las mesas. Si alguien insinuaba algo, ella respondía con una sonrisa firme que dejaba claro que no le avergonzaba lo que estaba viviendo. Leticia notaba el cambio. Le decía que se veía distinta, más tranquila. Mariana no lo negaba. No era que todo fuera perfecto, pero había menos ruido en su cabeza. Alejandro también empezó a mostrarse diferente. Ya no hablaba tanto de su empresa ni de reuniones. Cuando estaba con ella, dejaba el teléfono a un lado. Una tarde le contó que había decidido reorganizar parte de su agenda para tener más tiempo libre. No lo dijo como sacrificio, sino como elección. Mariana escuchó con atención. No quería que nadie cambiara su vida por ella de manera apresurada, pero entendía que compartir tiempo requería ajustes. Los fines de semana se volvieron una mezcla natural. A veces iban los 3 al parque. Otras veces, simplemente veían una película en el pequeño sillón del departamento. Alejandro no intentaba impresionar a Diego con regalos caros. Le ayudaba con la tarea, le explicaba matemáticas cuando se atoraba, y si Diego se frustraba, le decía que equivocarse era parte del proceso. Esos momentos pequeños empezaron a construir algo sólido. Una noche, mientras cenaban los 3, Diego soltó una frase que dejó a Mariana en silencio. Dijo que le gustaba cuando Alejandro estaba porque la casa se sentía menos vacía. Mariana sintió que se le humedecían los ojos, pero no dijo nada. Alejandro tampoco hizo un gesto exagerado. Solo sonrió y siguió comiendo, como si entendiera la importancia sin necesidad de celebrarla. Con el paso de las semanas, Mariana tomó una decisión que llevaba tiempo rondándole la cabeza. Le dijo a Alejandro que quería seguir trabajando en el restaurante, que no pensaba dejarlo solo, porque ahora estuviera saliendo con alguien con dinero. Alejandro respondió que nunca se lo pediría, que admiraba su independencia y que si algún día cambiaba de trabajo, debía ser por decisión propia, no por presión. Esa respuesta reforzó la confianza que estaba creciendo entre ellos. Sin embargo, no todo era calma absoluta. Valeria había dejado de enviar mensajes, pero su silencio se sentía como una pausa antes de algo más. Mariana lo sabía. A veces, cuando el teléfono vibraba, todavía sentía un pequeño sobresalto. Alejandro también estaba atento. Había tomado medidas legales para frenar cualquier intento de acoso, pero ambos sabían que el orgullo herido podía llevar a decisiones inesperadas. Una tarde, Alejandro invitó a Mariana a conocer una parte de su mundo. No fue una fiesta elegante ni una gala. Fue una reunión pequeña en la oficina con algunos empleados de confianza. Mariana dudó al principio. No quería sentirse fuera de lugar, pero aceptó. Cuando llegó, notó que nadie la miraba con desprecio. Algunos sabían quién era, otros no. Alejandro la presentó con naturalidad, sin presumirla ni ocultarla. Eso hizo la diferencia. Mariana habló poco, observó mucho. Se dio cuenta de que el mundo de Alejandro no era tan frío como había imaginado. Había personas sencillas trabajando ahí, gente que también luchaba por salir adelante.
Esa experiencia le ayudó a soltar un poco el miedo de no pertenecer. Al regresar al departamento esa noche, Diego ya dormía. Mariana se sentó en el sillón junto a Alejandro. No estaban hablando de grandes planes, solo estaban ahí, en silencio cómodo. Alejandro tomó su mano y le preguntó si se arrepentía de haberle dado una oportunidad. Mariana lo miró largo rato antes de responder. Dijo que todavía tenía miedo, pero que ya no era un miedo que la paralizara. Era un miedo que la hacía ir despacio, observar, decidir con cuidado. Alejandro asintió. Le dijo que no tenía prisa, que lo único que quería era construir algo que no se rompiera con el primer problema. Esa frase quedó flotando en el aire, porque ambos sabían que los problemas no habían terminado, solo estaban dormidos, y aunque la relación empezaba a sentirse fuerte, todavía quedaba una sombra que podía volver a aparecer en cualquier momento. Pero esa noche, en ese pequeño departamento donde todo había comenzado con dudas y distancia, Mariana se permitió pensar que tal vez estaba construyendo algo real, no un cuento perfecto, algo más difícil, más verdadero, y mientras apoyaba la cabeza en el hombro de Alejandro, sintió que por primera vez en mucho tiempo no estaba sola enfrentando el futuro. Cuando todo parecía ir tomando estabilidad, cuando Mariana empezaba a sentirse segura caminando de la mano de Alejandro sin mirar por encima del hombro, la tormenta llegó sin aviso. Fue una mañana común. Mariana estaba en el restaurante revisando una orden cuando su celular vibró. No era un número desconocido esta vez. Era Valeria. Solo decía: «Necesitamos hablar. Es urgente». Mariana sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Dudó unos minutos antes de responder. No quería abrir esa puerta otra vez, pero algo en la palabra urgente le dio mala espina. Aceptó verla esa misma tarde en un café cercano al restaurante, un lugar público donde no pudiera pasar nada fuera de control. Cuando Mariana llegó, Valeria ya estaba sentada. No tenía la actitud altiva de otras veces. Se veía más pálida, más seria. No había amigas, no había risas falsas, solo ella y una taza de café intacta frente a sus manos. Mariana se sentó con el cuerpo rígido, preparada para otra provocación, pero lo que escuchó la dejó sin aire. Valeria dijo que estaba embarazada, que el hijo era de Alejandro. Las palabras cayeron como un golpe seco. Mariana sintió que el ruido del café desaparecía. Solo podía escuchar su propia respiración acelerada. Valeria explicó que se había enterado hacía poco, que al principio no quería decir nada, pero que Alejandro tenía derecho a saber. Mariana no sabía qué decir. Su mente se llenó de imágenes. Alejandro en el parque con Diego. Alejandro prometiendo transparencia. Alejandro diciendo que esa etapa estaba cerrada. Valeria añadió que no quería problemas, pero que no pensaba criar a ese hijo sola. Mariana logró preguntar con voz firme cuándo había ocurrido eso. Valeria respondió con una fecha que encajaba en el tiempo en que supuestamente ya no estaban juntos, pero aún existían dudas. Mariana se levantó sin terminar la conversación. No gritó, no hizo un escándalo, solo dijo que hablaría con Alejandro directamente. Caminó de regreso al restaurante con las piernas débiles. Sentía que cada paso pesaba el doble. Cuando terminó su turno, llamó a Alejandro y le pidió verlo de inmediato. No quiso dar explicaciones por teléfono. Se encontraron en el mismo parque donde tantas conversaciones importantes habían ocurrido. Alejandro llegó preocupado al notar el tono serio en su voz. Mariana no dio rodeos. Le soltó la noticia de frente. Valeria dice que está embarazada y que el hijo es tuyo. El rostro de Alejandro cambió por completo. No fue expresión de culpa, fue de sorpresa absoluta. Se quedó en silencio unos segundos, que parecieron eternos. Luego negó con la cabeza. Dijo que eso no podía ser cierto, que la última vez que estuvo con Valeria fue antes de terminar definitivamente, y que había sido mucho tiempo atrás. Mariana lo miraba buscando cualquier señal de duda, pero lo que veía era desconcierto real. Alejandro sacó el celular y empezó a hacer cuentas rápidas con fechas. Le pidió a Mariana que le dijera exactamente lo que Valeria había dicho. Cuando escuchó los detalles, frunció el ceño. Dijo que algo no cuadraba, que las fechas no coincidían con la realidad. Mariana sentía el corazón dividido. Parte de ella quería creerle, otra parte temía estar siendo ingenua otra vez. Alejandro respiró hondo y dijo que si Valeria estaba embarazada, lo primero era confirmar que fuera cierto, y luego hacer una prueba de paternidad, que no iba a aceptar una acusación sin pruebas. Esa firmeza hizo que Mariana lo mirara distinto. No estaba huyendo ni pidiendo tiempo. Estaba enfrentando la situación de frente. Esa misma noche, Alejandro llamó a Valeria desde el parque, con Mariana presente.
Le pidió que se vieran al día siguiente en una clínica para confirmar el embarazo y hacer los estudios necesarios. Valeria, al otro lado de la línea, dudó. Intentó desviar la conversación, pero Alejandro insistió. Mariana escuchaba cada palabra. No había tono de culpa ni de nostalgia, solo determinación. Al día siguiente, Mariana decidió no ir a la clínica. No quería presenciar ese momento. Alejandro fue solo. Las horas de espera se hicieron eternas. Mariana estaba en casa con Diego, intentando ayudarlo con la tarea mientras su mente estaba en otro lugar. Finalmente su celular sonó. Era Alejandro. Su voz sonaba firme, pero cargada de algo más. Le dijo que Valeria no estaba embarazada, que todo había sido una mentira. Cuando llegaron a la clínica, ella se negó a hacer cualquier prueba. Terminó admitiendo que había inventado la historia para asustarlos, para romper la relación. Mariana se sentó en el sillón sintiendo que el cuerpo se le aflojaba. No era alivio completo, era una mezcla de enojo y tristeza. Alejandro explicó que había dejado claro que no toleraría más manipulaciones, que si continuaba, llevaría el caso por acoso formalmente. Valeria, según él, había perdido el control al ver que no lograba separarlos. Mariana colgó el teléfono y se quedó en silencio largo rato. Diego la miró desde la mesa sin entender del todo qué pasaba. Mariana entendió algo en ese momento. La amenaza más grande no era el dinero, ni las diferencias de mundo. Era el orgullo herido de alguien que no aceptaba perder. Esa noche, cuando Alejandro llegó al departamento, no hubo discusiones. Mariana lo miró a los ojos y vio cansancio, pero también claridad. Él le pidió perdón por todo el caos que el pasado estaba causando. Mariana negó con la cabeza. Le dijo que lo importante era cómo enfrentaban las cosas ahora. Y por primera vez desde que esta historia empezó con $1 sobre una mesa, Mariana sintió que la prueba más dura hasta ese momento no los había separado. Los había puesto frente a frente con la verdad, y los había dejado de pie. Después de la mentira del embarazo, algo cambió de manera definitiva. No fue un cambio ruidoso, ni lleno de promesas dramáticas. Fue más bien una sensación de claridad. Valeria había cruzado un límite que ya no tenía regreso. Alejandro cumplió lo que dijo. Inició un proceso formal para dejar constancia del acoso y puso distancia total. No hubo más mensajes, no hubo más apariciones en el restaurante, no hubo más fotos enviadas a escondidas. El silencio esta vez no se sentía como amenaza, se sentía como cierre. Mariana, por primera vez desde que todo comenzó, pudo respirar sin esperar el siguiente golpe. Los meses siguientes fueron tranquilos, no perfectos, pero estables. Alejandro seguía visitándolos con la misma constancia, sin exagerar su presencia. Diego empezó a llamarlo por su nombre sin incomodidad. A veces incluso le mandaba mensajes desde el celular de Mariana para preguntarle si el sábado habría partido en el parque. Esa naturalidad fue creciendo poco a poco, sin forzarla. Una noche, mientras cenaban los tres en el departamento, Diego soltó algo que hizo que el tiempo se detuviera unos segundos. Dijo que en la escuela le habían preguntado quién era Alejandro y él respondió que era casi como parte de la familia. Nadie habló de inmediato. Alejandro bajó la mirada un momento, como si procesara lo que acababa de escuchar. Mariana sintió un nudo en la garganta, pero no quiso convertir ese instante en algo incómodo. Solo sonrió y siguió sirviendo agua como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero por dentro, sabía que sí había pasado algo grande. Un sábado por la mañana, Alejandro invitó a Mariana y a Diego a desayunar a un lugar sencillo, no lujoso, pero especial para él. Dijo que ahí solía ir con su mamá cuando era niño. Mariana notó algo distinto en su tono, más serio, más profundo. El restaurante tenía mesas de madera y olor a pan recién hecho. Diego pidió hot cakes y se manchó la camiseta con jarabe sin darse cuenta. Alejandro se rió y le ayudó a limpiarse con una servilleta, como si fuera lo más natural del mundo. Después del desayuno, caminaron por un parque cercano. No era el mismo de siempre, era más grande, con un lago pequeño en el centro. Diego se adelantó corriendo hacia unos patos mientras Mariana y Alejandro caminaban detrás, más despacio. Fue entonces cuando Alejandro se detuvo. Mariana lo miró, confundida. Él respiró hondo antes de hablar. Dijo que había pensado mucho en los últimos meses, que no quería dar pasos por impulso, que no quería repetir errores del pasado, que por primera vez en su vida sentía que estaba construyendo algo desde la verdad, no desde la imagen. Mariana lo escuchaba con el corazón acelerado. No sabía hacia dónde iba la conversación, pero intuía que era importante.
Alejandro sacó algo del bolsillo de su chaqueta. No era una caja grande ni un gesto exagerado. Era una caja pequeña, sencilla. Diego, que había regresado al notar que se habían detenido, se quedó mirando curioso. Alejandro se arrodilló, pero no de manera teatral. Lo hizo mirando primero a Diego. Le dijo que antes de preguntarle algo a su mamá, quería saber si él estaba de acuerdo en que siguieran siendo equipo. Diego abrió los ojos sorprendido, pero sonrió. Dijo que sí, siempre y cuando no dejaran de jugar fútbol. Alejandro rió con nervios y luego miró a Mariana. Sus ojos no tenían duda. Le dijo que no prometía una vida sin problemas, pero sí una vida enfrentándolos juntos, que quería despertarse todos los días, sabiendo que estaba donde debía estar, que quería formar una familia real, no perfecta, pero unida. Abrió la caja, y dentro había un anillo sencillo, elegante, sin exageraciones. Mariana sintió que el mundo se hacía pequeño alrededor de ellos. No escuchaba a la gente pasar, no veía el lago. Solo veía a ese hombre que había empezado con un gesto que parecía tacaño y que ahora estaba frente a ella, vulnerable y decidido. No respondió de inmediato. Miró a Diego, que observaba la escena con emoción contenida. Miró a Alejandro, que esperaba sin presionar. Mariana recordó todo el camino recorrido, la nota inesperada, la desconfianza, los ataques, la mentira del embarazo, las conversaciones difíciles. No era una historia fácil, y precisamente por eso era real. Finalmente, asintió con la cabeza antes de que las palabras salieran. Sí, dijo, casi en un suspiro que esta vez no era de duda, sino de certeza. Alejandro se levantó con una sonrisa que no intentó contener. Colocó el anillo en su dedo con manos ligeramente temblorosas. Diego aplaudió sin vergüenza, haciendo que algunas personas alrededor voltearan con curiosidad, pero a ellos no les importó. No era una escena preparada para impresionar a nadie. Era un momento que había nacido de meses de prueba y paciencia. Alejandro abrazó a Mariana con cuidado, como si supiera que estaba sosteniendo algo delicado pero fuerte al mismo tiempo. Diego se metió en medio del abrazo sin pedir permiso. Y así, los tres quedaron unidos en un gesto que no necesitaba palabras grandes. Mariana sintió que el miedo que había estado presente desde el principio no desaparecía por completo, pero ahora estaba acompañado de confianza. No era una decisión tomada por impulso, era una decisión construida paso a paso. Mientras caminaban de regreso hacia el coche, Diego iba saltando adelante, hablando emocionado de cómo contaría la noticia en la escuela. Alejandro tomó la mano de Mariana con firmeza, pero sin apretarla, y en ese camino sencillo, bajo un cielo común de sábado, algo quedó claro sin necesidad de decirlo en voz alta. Esta vez, no estaban improvisando, estaban eligiendo quedarse. Después de la propuesta en el parque, la vida no se convirtió en un cuento brillante de un día para otro. No hubo cambios extremos ni mudanzas inmediatas. Mariana y Alejandro decidieron hacer las cosas con calma, como habían hecho desde el principio. Primero hablaron de lo más importante, de dónde vivirían, de cómo manejarían el dinero, de qué pasaría con el trabajo de Mariana. Ella fue clara desde el inicio. No quería dejar el restaurante solo porque ahora estuviera comprometida con un hombre con dinero. Ese trabajo había sido su sostén cuando nadie más estuvo. Alejandro no solo entendió, sino que la apoyó. Le dijo que su valor no estaba en lo que ganaba, sino en quién era. Sin embargo, con el paso de las semanas, Mariana empezó a sentir algo distinto. No era presión externa, era una inquietud propia. Siempre había tenido la idea de poner un pequeño negocio de comida casera, algo sencillo, algo que le permitiera manejar mejor su tiempo y estar más presente en la vida de Diego. Una noche, sentados en la mesa de la cocina, le compartió esa idea a Alejandro. Él no respondió con promesas de inversión inmediata, ni con planes gigantes. Le hizo preguntas. ¿Qué tipo de comida? ¿En qué zona? ¿Cuánto creía que necesitaría para empezar? Esa conversación fue más importante que cualquier anillo, porque no se trataba de que él resolviera su vida, se trataba de que la impulsara a construirla. Mientras tanto, comenzaron a planear la boda. Mariana no quería algo enorme ni lleno de gente que apenas conocía. Tampoco quería una ceremonia fría en un salón lujoso. Quería algo cercano, familia, pocos amigos, algo que se sintiera real. Alejandro aceptó sin discutir. Incluso propuso que fuera en un jardín pequeño que conocía, lejos del ruido de los grandes eventos. Diego fue parte de cada decisión. Eligió el color de las flores, ayudó a probar el pastel y hasta opinó sobre la música. Para él, la boda no era un trámite. Era la confirmación de que ese equipo que había comenzado en el parque ahora era oficial.
El día llegó más rápido de lo que Mariana imaginaba. Se despertó temprano, sin necesidad de alarma. No estaba nerviosa de la forma en que siempre había pensado que estaría una novia. No había miedo, no había dudas grandes, solo una emoción tranquila, profunda. Se preparó en casa con ayuda de Leticia y de su madre. El vestido era sencillo, sin brillos exagerados. Se miró en el espejo y no vio a la mesera cansada de meses atrás. Vio a una mujer que había tomado decisiones difíciles y que estaba lista para otra etapa. La ceremonia fue tal como la habían imaginado. Pocas sillas, risas cercanas, aire fresco. Alejandro la esperaba al frente con una expresión que mezclaba orgullo y alivio. Diego caminó junto a ella hasta el altar improvisado. Ese detalle hizo que Mariana sintiera que todo estaba en su lugar. No hubo discursos largos, solo palabras claras, promesas sencillas. Alejandro prometió respeto, apoyo y honestidad. Mariana prometió lo mismo. No hablaron de riqueza ni de lujos. Hablaron de paciencia, de equipo, de no huir cuando las cosas se complicaran. Cuando se dijeron sí frente a todos, no hubo fuegos artificiales ni música dramática, solo aplausos sinceros y abrazos fuertes. Diego fue el primero en lanzarse a abrazarlos. La fiesta fue tranquila, comida casera, música alegre, familiares conversando como si siempre hubieran compartido mesa. Nadie habló del dólar que inició todo. Nadie mencionó a Valeria. Ese capítulo parecía haber quedado atrás. Mariana observaba a Alejandro reír con su madre, jugar con Diego, agradecer a los invitados. Y por primera vez, no veía dos mundos distintos intentando encajar. Veía una sola vida mezclándose con naturalidad. Días después de la boda, Mariana tomó una decisión que llevaba tiempo madurando. Presentó su renuncia en el restaurante. No lo hizo por obligación ni por presión. Lo hizo porque estaba lista para iniciar su propio proyecto. Don Ernesto se sorprendió, pero la felicitó. Sabía que era trabajadora y que le iría bien. Con el apoyo de Alejandro, pero con su propio esfuerzo, empezó a buscar un local pequeño para su negocio de comida. No era un salto al vacío, era un paso firme. Mientras tanto, se mudaron a una casa que eligieron juntos. No era una mansión, aunque Alejandro podía permitírselo. Era un lugar cómodo, con espacio para que Diego tuviera su propio cuarto y un patio donde pudieran reunirse los domingos. La primera noche en esa casa, Mariana caminó por la sala vacía y sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. No había llegado ahí por casualidad. Cada decisión, cada discusión enfrentada, cada duda superada, la habían llevado a ese punto. Alejandro la abrazó por detrás mientras miraban el espacio que pronto llenarían con muebles y recuerdos. Diego corría de un cuarto a otro imaginando dónde pondría sus cosas. Todo parecía estable, todo parecía finalmente en orden. Pero la vida, incluso cuando parece tranquila, siempre guarda algo más bajo la superficie. Y aunque Mariana sentía que el pasado había quedado atrás, todavía faltaba una última verdad que cambiaría la forma en que recordaría el inicio de esta historia. La casa nueva todavía olía a pintura fresca y a cajas recién abiertas. Mariana caminaba descalza por la sala una noche, después de acostar a Diego, acomodando pequeños detalles. Alejandro estaba en la cocina revisando unos papeles que había traído del trabajo. La rutina empezaba a sentirse natural. No había tensión. No había sombras rondando la puerta. Valeria no había vuelto a aparecer. El negocio de comida de Mariana estaba tomando forma. Todo parecía finalmente estable. Esa noche, mientras Mariana organizaba algunos documentos en un cajón del escritorio que compartirían, encontró una carpeta que no había visto antes. No estaba escondida, solo estaba entre otros papeles de Alejandro. No pensó mal al principio. La abrió con curiosidad tranquila, esperando encontrar documentos de la empresa, pero lo que vio la dejó inmóvil. Eran papeles de venta. Meses antes de conocerla formalmente, Alejandro había vendido una parte importante de su empresa. No era una venta pequeña, era casi la mitad de sus acciones. Mariana frunció el ceño. Recordó que cuando lo conoció, él ya era un hombre muy acomodado, pero esos documentos mostraban que había hecho movimientos grandes, antes incluso de escribir aquella nota del dólar. Alejandro entró a la sala, justo cuando ella tenía los papeles en la mano. Se detuvo al verla y por primera vez en mucho tiempo, su expresión no fue tranquila, fue tensa. Mariana levantó la mirada. No estaba enojada, estaba confundida. Le preguntó por qué había vendido parte de su empresa antes de acercarse a ella. Alejandro guardó silencio unos segundos. Luego se sentó frente a ella, como si supiera que ese momento había llegado. Le dijo que lo que iba a contarle no cambiaba lo que sentía,
pero que necesitaba explicarlo bien. Mariana lo escuchaba con el corazón latiendo más fuerte. Alejandro comenzó diciendo que meses antes de conocerla, ya se sentía vacío. Tenía dinero, reconocimiento, pero no tenía paz. Decidió vender una parte de la empresa porque quería alejarse un poco del mundo que lo estaba consumiendo. Quería saber quién era sin tanto poder alrededor. Mariana escuchaba sin interrumpir, pero entonces Alejandro dijo algo que la hizo tensarse. Le confesó que cuando empezó a ir al restaurante, no fue solo casualidad. Un socio le había hablado del lugar como un sitio sencillo donde nadie lo trataba diferente. Fue ahí donde la vio por primera vez. Al principio solo la observaba. No porque fuera un juego, sino porque tenía miedo de acercarse siendo el hombre rico que todos veían. Mariana sintió que algo dentro de ella se movía. Recordó el dólar. Recordó la nota. Alejandro continuó. Dijo que el dólar no fue un gesto de desprecio ni una prueba para humillarla. Fue una prueba para él mismo. Quería ver si ella reaccionaba como alguien que solo esperaba una gran propina de un hombre con traje o si le molestaría el gesto. Sabía que era arriesgado. Sabía que podía perderla en ese instante, pero necesitaba saber si estaba dispuesto a arriesgar su imagen por algo que sentía real. Mariana lo miraba fijamente. No sabía si sentirse ofendida o impactada. Alejandro agregó algo más. Cuando vendió parte de la empresa, comenzó a moverse con menos ostentación. Cambió su forma de vestir algunos días, evitó llegar con chofer, quiso probar si alguien podía mirarlo sin ver solo su dinero. Y cuando la vio trabajar día tras día, sin saber quién era él realmente, entendió que no quería conquistarla con lujos. Quería hacerlo como un hombre común. Mariana sintió una mezcla fuerte de emociones. Parte de ella se molestaba por no haber sabido todo desde el inicio. Parte de ella entendía el miedo que él describía. Alejandro no estaba orgulloso del método. Lo admitió. Dijo que el dólar había sido una decisión torpe, que nunca imaginó que la heriría de esa forma, que cuando vio su expresión al recoger la cuenta, casi se arrepintió de inmediato. Pero ya era tarde. La nota fue su forma de no dejar que todo terminara ahí. Mariana recordó esa noche exacta, la rabia que sintió, la curiosidad que la llevó al edificio. Si él no hubiera dejado ese dólar, tal vez ella nunca habría leído la nota con la misma intensidad. El silencio llenó la sala unos segundos. Mariana no gritó, no lloró, solo procesaba. Le preguntó algo directo. Si en algún momento la había visto como un experimento. Alejandro negó con firmeza. Dijo que nunca jugó con sus sentimientos, que desde el momento en que la invitó a su oficina, todo lo que hizo fue real, que vendió parte de su empresa por sí mismo, no por ella, pero que conocerla le confirmó que había tomado la decisión correcta. Mariana dejó los papeles sobre la mesa. Caminó unos pasos por la sala, intentando ordenar lo que sentía. No era traición, no exactamente, era una verdad incompleta. Volvió a mirarlo, y recordó cada momento difícil que habían enfrentado juntos. Valeria, la mentira del embarazo, las conversaciones duras. Alejandro nunca huyó, nunca la hizo sentir inferior. Eso pesaba más que el secreto inicial. Se acercó a él y le dijo algo que salió sin preparación, que tal vez ese dólar fue lo peor y lo mejor que pudo pasar. Lo peor porque la hizo sentir pequeña, lo mejor porque la obligó a decidir por sí misma si quería saber más. Alejandro la miró con una mezcla de alivio y emoción contenida. No intentó justificarse más, solo dijo que si pudiera volver atrás, lo haría distinto, pero que no cambiaría el resultado de haberla conocido. Mariana tomó su mano, no porque la historia hubiera sido perfecta, sino porque había sido real, con errores, con decisiones cuestionables, pero con verdad al final. Afuera, la noche estaba tranquila. Diego dormía en su nuevo cuarto. Y en esa casa que todavía estaba aprendiendo a sentirse hogar, Mariana entendió algo profundo. Aquella propina de $1 no había sido un gesto tacaño. Había sido el inicio torpe de un hombre que estaba intentando dejar de ser solo millonario para convertirse en alguien capaz de amar sin máscaras.